Pero bueno, estamos acá con Agustín Bercero. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches. Bueno, muy bien. La verdad que toda una experiencia venir a la radio, así que cuando me invitaron dije, bueno, me ordeno y trato de venir presencial. Así que acá estoy para compartir un rato. Bien, y aprovechamos, claro, porque nosotros veníamos con un formato que la pandemia, más de teléfono a distancia. Sí, o con de otra... hecho, creo que la temporada pasada no hubo nadie presencial, me parece. Pero prácticamente no, hicimos todo, digamos, y ahora queríamos recuperar el formato para la posibilidad de conversar y compartir este momento. Te presento mínimamente, Agustín Bercero. Vos sos oriundo de Rafaela. Sí, así es. Rafaela, Santa Fe. En realidad nací en el sur, en Bariloche, pero bueno, a los 6 años me fui a vivir a Rafaela hasta que me vine a estudiar a Córdoba y aquí estoy, digamos. Y bueno, y eso te hizo quedar porque sos docente de la FAUD desde el año 2008. Exacto, sí. En realidad tuve la suerte de muy chico poder acceder a la universidad como docente, una cosa como una situación como bastante sorpresiva, porque no es que lo tenía como meta no, sino que se dieron las cosas así, y de repente me fue bien en un concurso docente, me dio la posibilidad Rodolfo Martínez Paz, que era el titular de esa cátedra. Y mira, te digo así porque te iba a preguntar, porque lo anoté acá y yo lo recuerdo como una persona tan generosa. Yo tuve la posibilidad de ser un docente, un titular de Arquitectura 2, vivienda, ¿ves, no? Como para llevar el tema, y ser tenía una energía. Recuerdo una clase que nos explicaba cómo armar una cocina, pero con una pasión muy generosa, ¿no? Un docente que realmente quería compartir el conocimiento con los demás. ¿Qué experiencia? Te lo iba a preguntar después, pero ya que lo traes. No, la verdad que yo le debo como gran parte de lo que soy, ¿no? Porque creo que me formó mucho la universidad, y él fue el que me abrió las puertas, ¿no? O sea, me formó primero como alumno y luego como docente, ¿no? Uno cuando transmite bueno, el conocimiento que aparentemente tiene, no deja de aprender, es un aprendizaje constante. Y así que a Rodolfo le debo todo, digamos. Y fue muy sorpresivo porque a los 25 años me dio un lugar en ese momento. Era como chico, quizás inexperto, pero bueno, no sé, él se la jugó y me dio un espacio que todavía hoy ocupo y digamos en esa cátedra, y que quiero mucho y que digamos que valoro, que me quedo ahí también, ¿no? Construyendo día a día. ¿Cómo es esa experiencia de ser docente? Decías que aprendes constantemente, se disfruta. ¿Cómo es tu experiencia ahí dentro de la FAUD? Yo creo que ser docente, o sea, debe haber, voy a hablar por mí, ¿no es cierto? Pero sí, es algo como medio natural, ¿no? O sea, primero te tiene que gustar lo que haces. Es como, ¿no? Que te tiene que gustar tu voz para poder cantar, dicen algunos. Bueno, nada, te tiene que gustar lo que haces para poder querer transmitirlo, ¿no? O sea, soy un apasionado de la arquitectura, y enseñar es una de las patas que construye mi disciplina, mi día a día, ¿no? Pasé por muchos años de la facu, desde el cursillo de ingreso a segundo en el que estoy, ayudantías en tercero, cuarto, estoy en tesis también, y en la maestría, en posgrado también colaboro, soy parte del cuerpo docente, o sea que nada, te tiene que gustar para estar ahí, y es un aprendizaje, un ida y vuelta permanente, ¿no? Recién nombraste, es una de las patas, dijiste, de la arquitectura, de la disciplina. ¿Cuáles serían las otras para vos, esa? Bueno, yo tengo el estudio mío independiente, que a hoy trabajo solo, digamos. Nunca, nadie hace nada solo. Me voy armando asociaciones puntuales con diferentes colegas y amigos, y gente que me da una mano, que me ayuda prácticamente todos los días con distintas actividades que son o pasantes o gente que está como free, armando ahí como equipo. Así que nada, así nos manejamos. Entonces el estudio, la parte académica, y la tercer pata son los concursos. O sea, por ahí aparecen
concursos que uno está interesado en participar, en dar una opinión. Entonces, bueno, nada, casi que es un trabajo, ¿no? O sea, paramos todo y nada, bueno, por momentos toda la energía está ahí en ese tiempo. ¿Qué tienen de particular los concursos? ¿Qué opciones te dan? Los concursos básicamente lo que te permiten es acceder a programas o encargos que normalmente no llegan a la oficina, digamos, al estudio. Entonces es una herramienta, ¿no? También para dar una opinión sobre diferentes temas, escalas y la ciudad. Así que no, me parece que es una herramienta y es un mecanismo que considero que para mí el más el mejor y el más, bueno, se me fue la palabra, el más apropiado, digamos, para todos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia más reciente con algún concurso? Más reciente, hace poquito participamos en un concurso nacional que tuvimos la suerte de que nos haya ido bien, que es un concurso de un prototipo de un prototipo en madera de una especie de módulo emergente en Buenos Aires, que ahora se va a construir dentro de unos días, el mes que viene. En Buenos Aires va a estar como expuesto en una feria, así que nada, una de las cosas que nos gustaba de ese concurso es que ya veníamos como trabajando con algunas cuestiones de estos módulos pequeños en madera, tanto en la oficina, en el estudio, como en algunos otros concursos que también tuvimos suerte. Y este en particular sé que se construía, o sea, se construye ahora en un mes y va a estar expuesto. Entonces nada, eso nos gustaba porque muchos de los concursos en Argentina y en Córdoba por ahí quedan en la nada. Entonces cuando ves que hay alguno que además se construye, como que la motivación es extra, es mayor. Muy bien. Hola Gus, ¿cómo estás? Soy Ricardo. Voy a aprovechar la oportunidad que me dan acá para llevar una pregunta al campo, que creo que es uno de tus grandes talentos, de tus grandes fuerzas, el de la tecnología, el de la construcción. Me acuerdo de haber leído en un libro de Edward Ford que decía que cuando la artesanía murió, nació el detalle, ¿no? Hasta ese momento, en realidad, quien ejecutaba las obras no necesitaba de detalles dibujados por el arquitecto, porque los hacía por su saber hacer. Entonces, así el detalle de ahí en adelante se fue adaptando a los estándares industriales, a la economía, hasta llegar al no money, no detail o fact detail de Kohlhaas, ¿no? Como bien lo conoces seguramente. La pregunta sería, ¿cómo te ves vos en un mundo, haciendo arquitectura, en un mundo donde detallar pasa a ser imposible, donde el detallar pasa a ser imposible por cualquiera de estas dos razones, digamos, que podrían llegar a ser las que lo hagan? Primero, porque no se paga nuestro trabajo. Evidentemente es un lujo que todavía hoy nos estamos dando a algunos, de poder detallar obras de arquitectura, cuando en realidad no hay, nuestro trabajo no está pagado para eso. Y la segunda es cuando la estandarización termine de ganar la batalla, sea la estandarización de una industria de alta calidad, o sea la estandarización de la impresión 3D, ¿no? O de la rapidez del 3D. ¿Cómo te ves en ese mundo? Bueno, la verdad que Ricardo, siempre es lindo escucharlo a él, así que sin duda, sí. Muy linda la pregunta y nada, espero estar a la altura de la respuesta. con la respuesta. Yo creo que hay mucho un poco de lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con ese cariño, ¿no? De seguir pensando a pesar de que por ahí deja de ser rentable, ¿no? O sea, entonces, y no solamente pensar el detalle, sino ejecutarlo, llevarlo adelante, todos esos sobreesfuerzos que uno termina haciendo para que la obra termine bien. Después creo que digamos, la arquitectura no es solamente un detalle, digamos, o un buen detalle, ¿no? O sea, creo que es un conjunto es un conjunto en donde empieza por ahí con una idea mucho más no sé, una idea radical, una respuesta a las distintas escalas, que después aparece el detalle de la arquitectura, ¿no? O sea, por ahí la respuesta
de los detalles, digamos, ¿no es cierto? Pero es un ida y vuelta permanente, ¿no? Y en mi manera de hacer creo que la verdad que no me lo puse a pensar, pero es como un salto de escala todo el tiempo, ¿no? Uno piensa por ahí una respuesta o una idea, digamos, de mayor escala y enseguida está pensando cómo tecnológicamente se puede resolver eso para que ese detalle también forme parte de la expresión de esa idea total, ¿no? Entonces pasa a ser como todo un conjunto, ¿no? De elementos, pero bueno, la verdad que no sé. Y después en relación a esa batalla con las cuestiones industrializadas, creo que hay un espacio todavía en la latitud en donde operamos en Argentina y donde nosotros desarrollamos que hay diferente sería por ahí en Europa, donde por ahí los códigos son diferentes y te piden, no los códigos, sino por ahí los reglamentos son diferentes. Acá todavía tenemos espacio para como construir mucho más desnudo. Hace poquito estuve en España con un colega más grande, que es Jesús Ileache, un gran arquitecto y él que yo admiro muchísimo por su manera de hacer y él por ahí admiraba cómo trabajamos nosotros, ¿no? Acá nos permiten todavía como trabajar esta arquitectura de piel y huesos, ¿no? Y ahí creo que aparece como el detalle. Entonces todavía tenemos la posibilidad y hay que ser un poco cómplices de nuestros compañeros carpinteros, de nuestros compañeros herreros, nuestros compañeros hormigoneros, albañiles y demás para entre todos sacar adelante una obra, ¿no? Y me gusta la obra tanto como pensarlo en el dibujo, ¿no? Creo que es un binomio inseparable, entonces está bueno. Nada, gracias por la pregunta y nada, esa es mi opinión. No, claro, y aprovecho también en esa línea para sumar una pregunta que manda escrita Ramiro Gutiérrez, que tiene que ver con, y te la leo, y creo que viene un poco a colación de lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo puede ser la epidermis, y coma, así tal cual, no se lee la coma, pero la voy a leer? Pensás que la arquitectura representa una especie de piel para los que la habitamos. ¿Cómo se traduce esto a tu trabajo? Bueno, en realidad... En tu proceso. Sí, en realidad, nada, es como una... Yo lo cito siempre al Rami porque me regaló un libro. Persona hermosa que aprovecho para mandarle un abrazo acá desde el éter. Sí, bueno, un gran abrazo también. Me regaló un libro en su momento que es de Anderwasser, que es un artista, y que inconscientemente empezó a aparecer un dibujo de él, que es la teoría de las pieles, en nuestros trabajos. Entonces, nada, es como una especie de capas, distintas capas que conforman el límite o el espacio, ¿no? Están como casi siempre presentes y muy trabajadas desde el corte, diría. Creo que es una pieza que nos obsesiona, el espacio y por ende el trabajo en corte de nuestros trabajos. Creo que es como muy recurrente, hasta contar los proyectos una vez terminados desde esa pieza, porque es la pieza que casi que nos resume todo. Y bueno, nada, esta descomposición del límite en una serie de capas y que cada una tiene su rol, ¿no es cierto? Es como no sé, como el ropaje nuestro, ¿no? Ahora hace frío y tenemos más ropa, y entender un poco la arquitectura como el límite que resuelve la relación entre el interior y el exterior y todo lo que pasa entre medio, o todo lo que puede pasar entre medio, ¿no? Como a veces ser un espacio o ser un borde que tiene función. Así por lo menos lo encaramos, ¿no? No sé, recordaba, y no sé quién lo dijo, que el corte prefigura el espacio. Y de alguna manera es una herramienta que tenemos, quizá para el que está escuchando no conoce, que es de representación, ¿no? Porque a veces quizá no están escuchando precisamente arquitectura. Es una representación, una especie como un serrucho que uno le hace a un espacio y donde empieza a ver alturas, empieza a ver un montón de situaciones espaciales. Y
Volviendo a este tema que lo escuché por ahí, que me pareció, no lo escuché, lo leí, que vos decías que lo más importante es el relato, lo que sucede en sí. Eso que termina cargando de sentido y contenido la obra, que tiene que ver con esto de historias mínimas. Contanos un poco de... Bueno, o sea, es un poco hace un tiempo cuando tuve que armar una charla para la Bienal de Laval, digamos, en España, en este esfuerzo por construir o revisar un poco el trabajo de uno. Bueno, fui armando estas historias que iban como dándole sentido a lo que iba a mostrar. Y logré, digamos, construir un relato para esa charla que tenía que ver con eso, ¿no? Porque por otro lado creo que lo que me interesa es que, o lo que nos debería interesar los arquitectos, y esto creo que es lo que creo yo, ¿no? Es no tanto la arquitectura, sino lo que termina posibilitando, sucediendo en esos espacios que pensamos los arquitectos, ¿no? Más importante generar un espacio para que sucedan las cosas y no esta preocupación por la arquitectura en sí, ¿no? Pero bueno, sí, la arquitectura es la que va a terminar posibilitando, ¿no? Así que en ese sentido, desde ahí lo entiendo. Por eso me gusta tanto la arquitectura de Lina Bobardi, ¿no? O sea, que uno va a visitar. Una arquitecta brasilera que, búsquenla, Lina Bobardi, es hermoso, una belleza sus obras, conceptualmente, espacialmente, gráficamente. Tal cual. Y son obras que además de ser obras que son muy potentes como obras de arquitectura, logran una apropiación que no logra cualquier obra de estos grandes maestros brasileros, a los cuales respeto muchísimo, pero cuando en varias ocasiones que he ido a Brasil y a recorrer la arquitectura y a aprender, he podido percibir eso, ¿no? Que logra una apropiación que es única, y eso tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Me gusta entender a los edificios y a las obras si tienen alma o no tienen alma, ¿no? O sea, a veces uno ve lindas obras, pero que le falta ese no sé qué, ¿no? Y tiene que ver con el alma de los edificios y de quien la termina como habitando, ¿no? Y eso es lo que más me conmueve, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se transmite ese relato, ese alma que vos decís en una vivienda, por ejemplo, que va a ser habitada, que vos tenés un cliente que la va a habitar? ¿Cómo se transmite? A ver. ¿Cómo se transmite ese relato del que hablábamos? Mira, y aprovecharía, porque no escuchaste, pero en un momento pusimos un audio que tiene que ver con las tripas de la vivienda. ¿Podríamos repetir, mira, Jorge, el audio que teníamos en Santiago Molina? Y en un momento va en relación a lo que te dice Facu, que tiene que ver hasta incluso con las tripas. Arranca quizá descontextualizado, con una arquitectura sostenible y da un ejemplo, bueno, pero me parece que es interesante para repasarlo y volver a lo que preguntaba Facu. Es un tema importante el tema de la ecología o el gasto energético en la arquitectura, pero se olvida a menudo que no es una cuestión de placas solares o de los gadgets en las que se suelen volver, ¿no? En realidad el discurso ecológico de la arquitectura está primariamente o primordialmente relacionado con la forma del edificio y cómo se orienta el edificio. O sea, un edificio bien orientado y con un factor de forma, con una forma adecuada, es mucho más ecológico que todas, por supuesto no es como excluyente una cosa con otra, ¿no? Pero desde luego está muy relacionado con cómo se han hecho las cosas tradicionalmente en los sitios, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda una arquitectura ser moderna a la vez que bien orientada, ¿no? Pues la comunicación de la arquitectura tiene una pata muy importante también en cómo se entiende la arquitectura en relación a la sociedad que hablábamos antes. O sea, si un arquitecto no puede quedarse encerrado en su estudio dibujando, sino que tiene también como la responsabilidad de contar no solo a arquitectos, sino al resto de la sociedad en qué consiste esa disciplina que tradicionalmente no ha sido muy bien contada, ¿no? Ha tenido su propio lenguaje, pero sin embargo es una cosa en la que todos vivimos cerca, ¿no? Todo el mundo vive en su casa, o sea, ¿por qué no explicar cómo son las tripas de las casas? Bien, y entonces la pregunta tuya era...
Bueno, en relación a eso, ¿cómo se transmite? Porque vos hablabas de un relato, de un alma que tiene tu proyecto. Sí, bien, ahora sí. Bueno, yo entiendo como que hay como dos partes, ¿no? Una es en el momento también de trabajar con el cliente, en el momento del encargo, esa construcción digamos, para poder llegar a la obra, que la obra es un encargo que digamos, de una determinada persona o bueno, un concurso se aplica, pero en una casa, como por ahí poniéndole ejemplo, o algún programa, me tocó hacerle ahora hace poquito el taller o atelier a mi tía. También hay que ponerlo al cliente como un cómplice, ¿no? O sea, que digamos, yo trato de trabajar y explicarles que a mí me tiene que gustar tanto lo que vamos a hacer, que va a ser para ellos, que como a ellos, ¿no? O sea, en este romance que empezamos a construir desde que empezamos a conversar la idea hasta la obra terminada, que son, no sé, a veces 1 año y medio, 2, con un montón de cosas que suceden en el medio. Entonces, por un lado está en cómo uno transmitir honestamente, ¿no? Todas sus búsquedas, que también tienen que ver con intereses personales, no solamente lo que el otro necesita, sino hay intereses que son de uno, ¿no? que aparecen en la obra del otro. Y después está como la otra parte que es como uno termina contando la obra, ¿no? O sea, quizás muchas veces para colegas o arquitectos o estudiantes, ¿no? O sea, entonces, y bueno, no, eso no sé, o sea, pero básicamente trato de ser natural, digamos, trato de contar, no ser descriptivo, sino contar esas cuestiones que bueno, y ahí tiene que ver por ahí con el relato que no tiene que ver con lo que uno ve en los planos o en las fotos, ¿no? O sea, hay cosas que están por detrás, que hacen a la obra, ¿no? Y me gusta que en ese contar o en ese relato, ¿no? Aparezcan eso como un condimento agregado. Pero bueno, por otro lado, nada, está la obra que es eso, ¿no? O sea, la foto, los espacios, los materiales, las orientaciones o las decisiones que uno fue teniendo o tuvo a la hora de pensarlo para llegar a eso, ¿no? O sea. Y las obras suceden en un contexto. Y a mí siempre me admiré de tu trabajo la relación, ¿no? El vínculo que puede estar indirectamente y directamente ligado con lo que sucede al lado, ¿no? Que a veces como que nos olvidamos, pero es parte también de esa arquitectura, de ese habitar. ¿Cómo te conectás vos con eso y cuando te planteás en un proyecto en particular? O sea, el contexto es a veces es el paisaje, a veces son los árboles, a veces es la ciudad, y creo que bueno, o sea, uno empieza a tomar decisiones, ¿no? Es como proyectar, es como un juego de negociaciones también, ¿no? Va dejando cosas de lado, va poniendo cosas en valor, va resignificando. Y bueno, no sé, trato de empezar a ser parte, a veces digamos siendo como opuesto pero complementario a la vez, o a veces tratando de formar un poco más de parte, no sé, o sea, ¿no? Nuestra manera de hacer también es bastante como racional de alguna forma, no es que toma, cuando operamos en el paisaje, que toma, ¿no? que es algo más orgánico, sino que al contrario, ¿no? O sea, es como pasa a darle orden al paisaje, o bueno, no sé, ahora hace poquito terminamos una obra en la Paisanita, y creo que a pesar de que la obra es un objeto, cuando la contamos a la obra, tiene que ver con todas las decisiones que son del lugar, ¿no? Uno accede o sea, accede por arriba, y la obra no tapa el paisaje, ¿no? O sea, al contrario, lo pones siempre en valor. Vos accedés, lo recorres, o de hecho, bueno, apoya en pocas patas, para dejar naturalmente la montaña, que, o sea, es como ser no transformar la montaña, ¿no? No sacamos no metimos ninguna máquina, nada. Entonces, en ese sentido, o en mi casa
es un proyecto compartido en Barrio Cáceres. Hay muchos materiales que estaban ahí, ¿no? Entonces la casa es una respuesta al lugar porque es muy cerrada, muy segura, ¿no? Construye una especie de atmósfera y de seguridad interior, pero a su vez con materiales que estaban en el lugar, ¿no? O sea, es como tomar datos que están ahí y volcarlos al proyecto, o eso es lo que tratamos de hacer. Sin duda es una obra que recomiendo que la busquen y la vean, que tiene este naranja que predomina en su composición. Y quiero aprovechar, elegiste una canción. Una canción que según vos sonó mucho durante el confinamiento, una etapa bastante particular de nuestras vidas que hemos vivido recientemente. Exacto, sí, elegí una canción de una peli, en realidad, que... Chicken Express. Sí, un peliculón, y les recomiendo el director y todas sus películas. Hemos recomendado acá de Wong Kar-wai, que es el director de Chicken Express, recomendamos In the Mood for Love. Sí. Hace un tiempo. Chicken Express también es una película muy de ciudad, muy de ellos dos ahí en la ciudad. Sí, en Hong Kong. Que también tiene que ver con historias, ¿no? que van sucediendo entre personas, y que un poco relacionándola con lo que hablábamos antes. Y es un tema que cuando nos empezamos a juntar con amigos en la pandemia, por ahí sonaba levantando un poco el ánimo. Y nada, cuando me preguntaron qué tema poner, bueno, fui por ahí. Vamos a escucharlo entonces.